llegado con la ilusión de validar mi carrera de ingeniero en el FIU, en la Florida International University. Llegué sin casa, sin carro, sin inglés, sin papeles, con una esposa, una hija y un sueño. Y de repente estoy ahí en la 107 Avenida y la 48 Calle y empiezo a llorar. Señor, yo no vine aquí para esto. Señor, yo no me registré para esto. Esto no es lo que yo estaba esperando. Esto no es lo que yo quería. Esto no es la vida que yo vine a buscar acá. Y ya yo siendo cristiano, amando a Dios, sirviendo ya en la iglesia. Todavía no era pastor. De eso vamos a hablar durante esta serie, de esas situaciones que se nos presentan en la vida y que a veces no sabemos por qué aparecen. Por ejemplo, una persona que se casa con muchos planes, muchos sueños y de repente el matrimonio entra en crisis. O de repente empiezas un negocio, un nuevo emprendimiento y tienes todo el ánimo y amas a Dios y de repente, ¡pum!, no sucede. Y tú te paras y dices, Señor, ¿qué pasó? ¿En qué momento las cosas cambiaron? Porque a veces nos suceden cosas que no esperamos. Los problemas, las crisis, aquellas cosas que nos cogen fuera de lugar. Y a veces caemos en el jueguito de, Señor, pero yo te amo. ¿Por qué me pasa esto a mí? Señor, yo soy hijo tuyo, yo soy cristiano, yo te sirvo. No sé por qué me acordé hoy de la 107. Pero bueno, de eso le vamos a hablar durante esta serie, de todos esos eventos que todos enfrentamos de una u otra manera en mayor o menor grado de dificultad, pero que nos paramos ahí y dijéramos como yo no me registré para esto no es lo que yo estaba esperando. Y para entrar en el tema voy a leer un pasaje de la Biblia, vamos a utilizar una historia de un personaje muy conocido, un personaje que yo he enseñado, pero varias veces. De este personaje yo pudiera enseñar todo el año y de toda su historia sacar diferentes sermones, porque tiene una historia riquísima, una historia poderosísima, una historia muy significativa. Un hombre que Dios apartó y separó para un gran llamado. Es la historia de José, el hijo número 11 de Jacob. Y voy a leer la palabra y le voy a pedir si está bien con usted y se pone de pie y la leemos juntos, la palabra de Dios. Dice así la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 37, versos 1 al 11. Y Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes de ellos. Y amaba a Israel, que es Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque era el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. La otra versión dice, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Verso 5. Y José tuvo un sueño y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y él les dijo, os ruego que escuchéis este sueño que he tenido. He aquí, estábamos atando gavillas en medio del campo y aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia la mía. Y sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinarás sobre nosotros o acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. La otra versión dice, así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Tuvo aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he tenido aún otro sueño, y aquí el sol, la luna y las 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y él lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos ante el suelo, hasta el suelo ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo dicho. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra que es viva, poderosa, eficaz, más cortante que espada de dos filos. Nunca regresa vacía, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que esta historia de tu palabra sea de edificación, de instrucción, de fortalecimiento, de riqueza para nuestra alma, para nuestro espíritu, y que podamos salir de aquí, Señor, edificados. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Puede sentarse.
Esta historia, el tema de hoy se llama Problemas de Familia. Alguien se rió. Problemas de familia. ¿Cuántos pertenecen a una familia? ¿Cuántos saben que en las familias tenemos problemas? Discutimos, peleamos, los niños, los vecinos, la suegra. En las familias hay problemas. Yo vengo de una familia bien disfuncional. Hay familias que andan en la disfuncionalidad. Lo cierto es que esta parte de la historia de José, vemos una familia bien disfuncional, muy disfuncional. Un papá que tiene un hijo favorito. Si usted tiene dos o más hijos, le recomiendo que no haga favoritos. Cuando uno tiene favoritos, fíjese lo que se levantó en el corazón de los hermanos de José. ¿Qué se levantó? Celos y envidia, dice la Biblia, lo acabamos de leer. O sea, el hacer de un hijo un favorito, sí o sí, va a causar algo en nosotros, va a causar celos, va a causar envidia. Eso es terrible y eso es una disfuncionalidad en la familia. O sea, al punto que vamos a ver más adelante en los otros capítulos de la serie. Esto es como una serie de capítulos, ¿no? Lo puedo dejar hoy al final, así que como que quiero venir otro domingo a ver el siguiente capítulo. Pero José tenía otro problema. Nosotros le decimos en Colombia, en Bogotá, gomelos, ¿no? ¿Ese es gomelo? En México le dicen fresita. ¿Cómo le dicen en Venezuela? Los que son hijos de papi, ¿no? Tengo la capa de colores. Tú sabes, de eso yo me imagino que los hermanos de José andaban en chanclas y José andaba con Reebok o algo así. Sí, porque era el favorito, y dice que era tan favorito porque era el hijo de su vejez, era el hijo número 11. Y en ese momento, Jacob, que luego es Israel, recuerde, Dios le cambia el nombre, le pone una capa de colores. Eso tiene un significado que no viene al tema de hoy, pero lo hace favorito, lo hace visible delante de todo el mundo. Además, le da el trabajo duro a los otros 10. A los otros 10 los manda a cuidar ovejas, al monte, allá, al desierto. Yo me imagino que esos manes andaban todos sudorosos y José con su papá, su capita de colores, y bajo la sombra, en la carpita, ahí tranquilo, el favorito. Y eso causó que se levantara en los hermanos celo y envidia. Celo y envidia. Entonces, José, además, agrega, bueno, su papá lo manda a que vaya y revise a los hermanos, y leímos ahí que José trajo un mal reporte. Ok, eso agravaba la situación. O sea, es el favorito. Tiene un sueño y lo cuenta, le leí ahí en la otra versión, de la manera como lo contó. Y fuera de eso, va y cuando viene trae mal reporte de sus hermanos. Yo me imagino que José fue y vio los tipos, en vez de estar cuidando las ovejas, yo me imagino que los vio jugando soccer o en Facebook o en Instagram o en TikTok, descuidando, lo que sea. Entonces José, en vez de venir y darle un reporte a su papá, José lo calificó. En vez de decirle, papá, ellos no estaban cuidando las ovejas, estaban haciendo otras cosas. Ese es un reporte real, ¿cierto? Pero cuando la Biblia dice que trajo un mal reporte, yo me imagino que José, como era el picadito, ¿cómo dicen en Venezuela los fresitas a los gomelos? Cifrinos, es un cifrino. Yo viene que José y viene y le dice al papá, a Jacob, le dice, papi, esos manes son terribles, papi. Esos manes son la embarrada. No te hacen caso, tienen las ovejas súper descuidadas y están en Facebook y en Instagram y haciéndose selfies y todo eso. Él calificó de malo el reporte. Él solo tenía que traer un reporte. O sea, quedó como un sapo. Le decimos en Colombia, vino a sapear a los hermanos. Los cubanos dicen, oye chico, tíralo para adelante. Lo tiraron para adelante. O sea, los aventó delante de su papá. Calificó el reporte de malo. Y eso le agrega más a que los hermanos lo odiaran. Porque este man sí es sapo, men. ¿Cómo va a decirle papá? En vez de cubrirlos, en vez de guardarlos. Ok, resulta que ellos ven de repente que José viene y lo ven de lejos. Interesante, ¿por qué lo vieron de lejos? ¿Por qué lo distinguieron de lejos? Por la capa. Ya viene el sapo allá. Lo odiaban, le tenían envidia. Y ahora lo ven venir. No, ya viene aquí otra vez. Y entonces deciden matarlo.
Fíjese, celos en el corazón y envidia les hace tener un pensamiento, una idea. Vamos a matarlo. Y el paso siguiente, lo meten a un pozo. Y usted dirá, no, pues yo no sufro de celos. En mi familia no hay gente celosa, no hay envidiosos, no hay mentirosos, no hay chismosos. En serio, usted vive en Marte porque en la mía hay. Y usted dirá, no, pues sí, pero yo no he matado a nadie. Y con la lengua, cuando chismeas de alguien, cuando difamas a alguien, lo matas. Eso dice la Biblia, que el que a su hermano llama de fatuo, de estúpido, es digno de juicio, de asesinato. O sea, nosotros no matamos literalmente a alguien, pero de lengua lo difamamos, lo destruimos, lo arruinamos, lo chismeamos, nadie lo quiere ver. Entonces, ellos llegan a generar algo que solo se genera en el corazón del ser humano. El verso 8 dice así, la Nueva Traducción Viviente, yo lo resalté, creo que no tienen que ponerlo. Dice, y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y sus palabras. La otra versión dice, y por la forma en que los contaba. O sea, imagínense alguien que a usted le cae mal y viene y empieza a hablar en un tonito así que dice, ok. ¿Sabe dónde nacen los homicidios, los asesinatos, los pecados? En el corazón del ser humano. Dice la Biblia así en el libro de Marcos, capítulo 7, 21 al 23. Ese no lo tienes porque yo lo acabo de agregar. Dice así, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sexualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. ¿De dónde salen? Entonces yo veo un proceso que es común a todos nosotros. Hay algo en el corazón. Por ejemplo, celos en la historia de José, en el corazón de los hermanos. Eso los lleva a pensar algo, un pensamiento, vamos a matarlo. Luego los lleva a una acción, lo meten a un pozo. Y luego tienen que cubrir su maldad. Rompieron la túnica y la mataron un cordero, la llenaron de sangre para encubrir que lo iban a matar. Finalmente, Rubén, el hermano mayor, intercede y no lo matan. Pero entonces se les ocurre una idea aún más brillante, según ellos. Pasan unos madianitas, que eran unos comerciantes, y dicen, no, pues vendámoslo a ellos y nos hacemos un poquito de cash. Feria, como le decimos en México. Lana. Entonces lo venden por unas monedas de plata. Vendieron a su hermano, que hoy, a dinero de hoy, escuche bien, serían $200. Eso es como en los países de por allá, ¿no? Que familias secuestran familiares por plata. Es lo mismo. Entonces no estamos hablando aquí de la disfuncionalidad de la familia de José. Estamos hablando que venimos de familias disfuncionales. Hay cosas que nos hacen disfuncionales y que nacen en el corazón. Nos hacen todo esto que leí, y eso nos lleva a pensar, a maquinar ideas, rechazar a alguien, juzgar a alguien, minimizar a alguien, y eso nos lleva a acción, y luego lo que hacemos es cubrirnos. Me acuerdo de Adán y Eva, igualito, venimos de allá. Dice que fue agradable a la vista, deseable. ¿En dónde? En el corazón. El fruto. ¿Qué hicieron? Una idea, comamos, no tiene nada de malo. ¿Qué hicieron luego? Pensaron comerlo, luego lo comieron, y finalmente ¿qué hicieron? Se escondieron. Somos iguales, hermano, y este pecado que hay en nuestro corazón nos lleva sí o sí a generar familias disfuncionales. Familias disfuncionales, tal vez no tan grave como la historia de José, porque es terrible. O sea, uno matar a un hermano, venderlo por $200, terrible. El tema de hoy es problemas de familia. Entonces, piense por un minuto, ¿cuántos problemas tiene usted en su familia hoy?
o ha tenido, y usted pudiera decir que nacen de un pensamiento, de un deseo en su corazón nocivo, voy a llamarlo nocivo. Un primo que tiene más dinero que tú, y entonces, y ese que ni va a la iglesia, ahí está en el corazón, ¿sí ves? Un pensamiento. Y entonces cuando el primo te llama, no le contestas, y luego te escondes. Ay, yo no vi la llamada. Sí, no estamos hablando de funcionalidad de matar a un hermano. ¿Sí ves? La suegra. Bueno, yo no tengo nada contra la suegra, yo amo a mi suegra. Pero ella viene, se mete a la casa, te mueve un cuadro, no le dices nada, y empieza la vieja bruja. Si supiera. Ya está en el corazón, ¿sí ves? Entonces, en vez de decirle algo, va y chismea con tus hijas. No es que la suegra, mejor dicho, la matas con la lengua, la despedazas, la desplumas, la acabas. Y luego llega la señora y entra por la casa y, hola suegrita, ¿cómo estás? Disfuncionalidad, hermanos. Estamos hablando de cosas reales. Aquí no estamos hablando de la matada de José. Padres que no hablan con sus hijos. Hermanos que no se hablan entre ellos. Tal vez es tu suegra con la que no te habla. Yo no sé si este ejemplo es para ti. Yo no lo sé, pero vivimos en una época donde la familia tiene muchos problemas. Mi esposo y yo, que somos consejeros, ni se imaginan los rollos que recibimos en la consejería. Pero rollos terribles que uno dice, Dios mío, hay veces que llegan rollos tan violentos que mi esposo y yo nos miramos así como que, Espíritu Santo, ¿qué hacemos aquí? Por la disfuncionalidad. Estamos en una época de la historia de la humanidad donde la familia está siendo atacada violentamente. Ahora, puede que la disfuncionalidad no la generes tú, porque no, yo tengo un corazón puro como el de David, delante del Señor, porque ahí nos creemos tan buenos, ¿no? Los malos son los otros, uno es muy bueno. Yo le pido a Dios que hoy el Espíritu Santo le muestre si hay algo de disfuncionalidad en su familia y dónde se generó. Porque puede que no haya sido usted, ¿verdad? Pues sumamos que usted es muy bueno, ¿listo? Pero fue tu papá o tu mamá. La disfuncionalidad de ellos te afectó a ti. Y tenemos la capacidad de repetir patrones. Tenemos la capacidad de repetir patrones. Yo me acuerdo un poquito de mi historia. Ese era otra vez el reloj. No. ¿Qué cosa? Ese reloj se anda rápido. Ustedes lo están acelerando porque yo casi no. Mi papá, pues yo no lo escogí, fue mi papá. Ya yo lo perdoné y él ya está muerto. Pero mi papá fue un hombre muy disfuncional. Y luego yo me di cuenta de mi abuelo, que era su papá, pues arrancaba la disfuncionalidad. Y luego supe por una tía, casi, que era mi bisabuelo. Entonces las maldiciones generacionales y entonces mi papá era un hombre mujeriego, borrachín, agresivo, violento, machista como él solo. Y yo presencié violencia doméstica de mi papá delante de ellos, mi papá y mi mamá, más mi papá hacia mi mamá. Mi papá me metió en el mundo de las mujeres y el alcohol a los 11 años. O sea, y entonces yo aprendí esto, fíjense la disfuncionalidad, que el que más mujeres lleve a la cama, más hombre es. Y esa era verdad para mí. ¿Sí? Aquí el que manda es el macho, eso aprendí yo. Fíjense la disfuncionalidad de mi papá. Y el que manda en la casa soy yo, ¿correcto? Y los hombres somos los meros, y la mujer obedece. Yo era súper ultra machista. Lo interesante de esto es que yo odié tanto el comportamiento de mi papá que yo dije, jamás yo voy a ser como él. Y lo juzgué sin saber que él también fue víctima. Y adivinen qué terminé siendo yo. Repitiendo el patrón de mi papá. Y no solo repitiendo, sino amplificado. Porque cada vez que una maldición pasa de una generación a otra, se multiplica exponencial y se multiplica en cantidad. Entonces yo le di a ella los primeros años de matrimonio una vida terrible. No lo tenías que decir tú, yo lo dije, terrible. Ella, terrible. Quiero predicar, venga. Terrible.
De eso escribimos un libro, busque el libro, está en Amazon, esta cuña es no pagada, inquebrantable, busque el libro, ahí está la historia de nosotros. Lo único que fue cierto es que en una disfuncionalidad de este tipo, o cualquiera que sea la suya, si la tiene, alguien se tiene que parar y decir, no, esto no es verdad, esta no es una verdad. Alguien se tiene que parar y decir, esto está errado. No está bien ser iracundo, agredir a mi esposa y a mis hijos, no está bien ser mujeriego, no está bien esto no es verdad, esto está errado. Y yo me paré en mi generación, Dios me escogió a mí, yo rompí esa maldición en mi generación, mis hijos ya no viven eso. Hoy tengo 3 hijos, 2 nietos, y aún mis nietos pequeñitos de 2 añitos ya aman a Jesús. Tú le dices, ¿dónde está Jesús? Y hacen así. O sea, yo rompí eso en mi generación, bueno, junto con mi esposa, porque ella también viene de otro hogar disfuncional. Imagínense, 2 disfuncionales tratando de hacer algo bueno. Terrible, pero bueno, la Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versos 14 al 15, dice, sino que cada uno de nosotros es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. La otra versión dice por su propia concupiscencia, que es un deseo nocivo. O sea, ¿dónde nace todo? En el corazón. Todo nace en el corazón. Quiero, en el tiempo que me queda, tratar de dejarles 3 puntos para que ustedes se lleven hoy. Primer punto, tienes que identificar y aceptar la verdad. Tienes que identificar los errores. Los papás que tienen niños pequeñitos, si su niño de 2 años no le obedece y sale corriendo y usted no lo disciplina, cuando tenga 15 años ya es tarde. Porque la disfuncionalidad se exponencia, se multiplica. Hay que aprender a corregir temprano. Hay que aprender a identificar. Y estos comportamientos disfuncionales de papá y mamá para los niños se vuelven verdad. Se vuelven una verdad, como les acabo de explicar en mi niña, se vuelven una verdad y no caminan por esas verdades. Entonces hay que aprender a identificar cuál es el problema y poner una verdad, quitar esa mentira y poner una verdad. Yo no sé cuál es, yo sé las mías y aún hay unas que estoy trabajando en ellas, ya no violencia doméstica ni groserías. Yo me acuerdo que era tan grosero yo, pero groserísimo. Yo de 10 palabras, 11 eran groserías. Terrible. Y para mí era normal. De hecho, acabamos de venir de Colombia mi esposa y yo. Allá la gente sí es grosera, ¿sí o no? Y yo vengo allá. Ya yo era más grosero, pero ahora que ya yo no digo groserías, ya yo veo, wow, qué mal estaba yo. Ahora entiendo que la boca mía lo que tiene que hablar es bendición. Entonces encuentro una mentira que yo creía que era una verdad y la reemplazo por una verdad de la palabra de Dios. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 17, verso 17, la famosa oración de Jesús orando por nosotros. Dice, santifícanos en la verdad, tu palabra es verdad. Santifícanos en la verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer, pedirle perdón a Dios. Señor, bueno, yo quiero aclarar algo aquí. Los pecados de mi papá, Él rinde cuentas por ellos, pero me afectaron a mí. O sea, yo no tengo que pedir ya, Señor, perdona los pecados de mi papá. No, esos eran los de Él. Lo que pido es que rompa las maldiciones que esos pecados generaron en mi vida y encuentro y le pido perdón, me arrepiento, Señor, perdón que yo copié este patrón disfuncional. Los celos, la ira, el enojo, la envidia, los malos pensamientos, cuando uno le desea mal a alguien en la mente, porque aquí hay gente que va más allá. Todos pensamos algo malo y no hay ninguno que sea un ángel, o si hay algún ángel aquí, no. Todos pensamos algo malo, somos terribles, pero hay otros que lo piensan y lo dicen. Entonces, estos problemas de familia, si te están rodeando por ahí en tu casa, pide perdón. Señor, perdón, yo pensé que esto era así. Señor, perdón, yo me arrepiento de lo que he hecho siendo así. Me arrepiento de no ser el esposo, la esposa, el padre, el hijo, el hermano, el tío, el suegro que debo ser, porque estaba repitiendo patrones disfuncionales de mi familia. Dice la Biblia en el segundo carta de Timoteo, capítulo 3, 16, porque uno dice, no, pues que con la Biblia hay un problema. Bueno, no hay un problema. Con nosotros cuando leemos la Biblia, la leemos y decimos amén. Pero no entendemos que la palabra, la Biblia, es el aliento de Dios puesto en letras y que tiene poder y que transforma. La Biblia es el único libro sobre la faz de la tierra que puede transformar el corazón de un ser humano. No existe otro. No existe otro. Y dice en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, 16,
Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, no sin defecto. Perfecto significa ahí maduro, equipado para toda buena obra. La Biblia es el ejemplo de cómo debemos vivir. Yo aprendí, por ejemplo, que dice la Biblia que los maridos tengan una sola esposa. Y después de aquella crisis del 93, más nunca yo he estado con otra mujer que no sea mi esposa, porque la Biblia me enseñó cuál era la verdad, cuál era el patrón para vivir. La Biblia me enseñó que no me embriagara, porque en embriagarme hay disolución, se separa el espíritu del alma y decimos estupideces y sabemos cosas que al otro día nos arrepentimos. La Biblia nos enseña cómo vivir, nos instruye, nos redarguye. Entonces quita los comportamientos disfuncionales de tu familia y busca la verdad de Dios. Y aún más, la verdad es una persona, es Jesús. La verdad es una persona. La Biblia lo dice, yo lo tenía por aquí. Jesús, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es más que palabras. Es una persona. Entonces, ¿qué hacemos? Número 1, identifica la verdad, pide perdón y vive a la manera que dice la Biblia. Y entonces empiezas a salirte de la disfuncionalidad que pueda haber en tu familia. Número 2, segundo recomendación. Aprende a transformar tu pensamiento. Pusieron los letreritos, qué avanzados estamos, muy bien. Hey, ¿cuántos le dan a Dios gracias por la alabanza que tenemos ahora? Pues gracias, Dani, la muchacha, sí. Nunca tuvimos eso allá en el otro edificio y ahora tenemos, ya estamos acústicos, ya vamos a tener toda la banda, no acose, ya paciente. Ok, entonces, repito, número 1, identifique y acepte la verdad, busque la verdad de la palabra de Dios. Número 2, aprende a transformar su pensamiento. Todo está en la mente, hermanos. ¿Dónde nació la idea de asesinar a José? En la mente de los hermanos, de un deseo pecaminoso, envidia, celos, en su corazón un pensamiento, matémoslo. Dice el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2. Y no os adaptéis, conforméis a este mundo, a este siglo, a este sistema, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La Biblia transforma lo que piensas de tu esposo o de tu esposa. La Biblia transforma lo que piensas del gobierno. La Biblia transforma lo que piensas de tu vecino, de tu jefe. La Biblia transforma lo que piensas acerca de la sexualidad. La mente es transformada por la palabra de Dios, pero tienes que exponerte a la palabra de Dios. Tienes que venir a la iglesia, congregarte, oír a tu pastor predicar. Tienes que leer la palabra de Dios en tu casa. Tienes que decirle al Espíritu Santo que Él la escribió, que te revele. Si eres ansioso, depresivo, triste, si estás angustiado, si sientes que has perdido la vida, que no has logrado nada, ese no es el plan de Dios para tu vida. El plan de Dios es diferente, lo dice su palabra. Yo tengo planes de bendición para darles un futuro y una esperanza. Yo tengo 60 años hoy. Sé que me veo más joven, gracias. Ok. Y estoy en el punto de mi vida donde estoy a punto, con mi esposa, por la gracia de Dios, de culminar nuestro proyecto de vida. Con 60 años. Estoy estudiando a los 60 años en inglés, que no sé hablar inglés. You know what? Estoy aprendiendo. Estoy terminando, porque en Miami fue lindo, 25 años, pero en Miami vives en inglés. En Miami hay gasolinera de Hialeah que dice, we speak English. O sea, hay ciudades de Miami donde no se habla nada de inglés, Hialeah, la pequeña Habana, etc. ¿Cuál es tu excusa? Porque tienes una mentira en tu mente, te creíste una mentira. No puedo, no soy capaz, se me pasó la vida, ya estoy muy viejo, ya estoy muy vieja. ¡Viejo! Viejo la cédula, esa es la que envejece. La vejez está en la mente. Renovando la mente todos los días. Sí puedo, sí, soy capaz, Dios quiere, Dios puede, soy su hijo, me va a sacar adelante. Aquí dice, tengo planes de bendición para tu futuro y una esperanza. Dice, mira que te mando que seas fuerte y valiente. Donde quiera que vayas, yo iré contigo. Pero si no lees la palabra, no cambias tu mente, sigues creyendo tus mentiras. Cambia tu forma de pensar.
Hay gente que se afana por afanarse. O le da miedo tener miedo. Ay, no. ¿Qué voy a hacer mañana? Mañana es lunes. Deje que cada día traiga su propio afán. Y dice la Biblia: por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo mediante oración y súplica, Filipenses 4. Con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Escuche bien, pero usted se deja llevar por el afán. Aquí está diciendo que no se afane. Que antes de afanarse vaya y se presente delante de Dios. Con acción de gracias, súplica y oración. Y el verso siguiente dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo. Vuestros corazones y vuestras ¿qué? Deje el afán. Se estresa, le da taquicardia, termina en el ER, Emergency Room. Y llegas allá y no tienes nada. ¿Qué era? Estrés. Pero la Biblia dice aquí que vayamos delante de Él, presentemos nuestras peticiones con acción de gracias en oración, y entonces la paz de Dios. Es como cuando usted está en la inmunda, pero está tranquilo, como el que fue a la farmacia que tenía diarrea y por error le dio un tranquilizante. Y cuando lo vieron en una esquina todo ensuciado, vieron: ¿qué tenés? No, aquí todo ensuciado, pero contento. Yo creo que eso es lo que la Biblia dice ahí. Estás embarrado pero fresco porque Dios tiene control. Pero tienes que cambiar tu forma de pensar. ¿Y cómo cambias tu forma de pensar? Con la bendita palabra de Dios. Amén, no hay otra forma. Y tercer y último punto: comienza a andar por fe y no por vista. Solo ella dijo aleluya, pero normalmente cuando uno dice este versículo muchos dicen amén. Anda por fe y no por vista. Amén. ¿Y por qué te preocupas cuando las cosas que Dios te ha mostrado no suceden? ¿Por qué dejas de hacerlas? Porque el que tiene fe ve lo que no ha sucedido. Pero entonces tienes fe porque Dios te mandó a hacer un negocio y en el primer intento no ha sucedido y renuncias, lo abortas. Entonces estás viendo alrededor, no estás viendo por fe. Los que andan por fe no se desaniman fácilmente. Los que andan por fe saben que Dios les dio. Hey, mi esposo y yo llevamos en este proyecto de vida 10 años. 10 años. Un momento que hasta ella me decía: tú estás loco. Y yo le decía: pues somos dos, porque esto es uno solo. Y el otro día ella me dijo: mi amor, tú sí eres persistente. Y es que yo le creí a Dios. Y todavía no he visto, pero lo voy a ver, porque Dios me lo dijo, Dios me lo mostró. Y no me desanimo. Y vienen tropiezos, hermanos. Nosotros tenemos un proyecto que va a transformar las familias hispanas. Créanme lo que les estoy diciendo. Ya lo van a ver. Ya lo van a ver. Por causa de lo que eso va a hacer, porque es un proyecto de Dios, hemos tenido unos tropiezos increíbles. Los 10 primeros videos de la clase en línea, 11 horas de video grabados con excelencia, con todo lindo, tácate, se perdieron. Se perdieron. Se perdieron. Vuelva a grabar. Alguien diría: no, eso no es de Dios. No, sí es de Dios. Porque cuando hay un plan de Dios, cuando tú te levantas a hacer algo que Dios te manda, el enemigo se mete. Si a ti no te está atacando el enemigo es porque tú no estás haciendo nada para el reino de Dios. Si hay oposición en tu vida por causa del reino, va bien. Pero tienes que ver, es por vista. Perdón, es por fe. 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Me impacta mucho el pastor Ben. Cuando lo conocí hace una semana me di cuenta, para ellos llegar a este edificio, 10 bancos le dijeron que no. Man tan terco. Porque él vio esto, él años atrás, él pasó por esta autopista y vio esto, un teatro.
Dijo, Señor, el Señor dijo, ahí va a ser tu iglesia. Y él fue al Boar y le dijeron, ¿estás loco? No, Dios me mostró que ahí iba a ser Thousand Hills. Y fue al banco. 1, le dijeron no. 2, no. 3, no. 4. El 11º le aprobó. ¿Por qué? Porque él veía por fe, no por vista. Si es por vista, al primer rechazo dice, como dicen los cristianos, no, esto no es de Dios. Y se rajan, porque no ven por fe. Ven por vista, ven las situaciones que lo están rodeando. Hey, la semana entrante la enseñanza se llama Cuando cosas malas le pasan a gente buena. No se la pierdan. To be continued. Continuará. Hey, yo voy a predicar ahí un día en inglés. Por fe. Romanos 10:17. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuál palabra de Dios? La Biblia, la santa y bendita palabra. La fe viene por el oír una predicación donde exponemos las verdades de Dios, donde tu espíritu es impactado, donde tú sales de aquí y dices, wow, Señor, si Dios lo hizo con ese colombichito, ¿por qué no lo vas a hacer conmigo? Si Dios lo hizo con mi hermano, ¿por qué no lo va a hacer conmigo? Si Dios lo hizo con el pastor que tiene 60 y yo tengo 40 o 70, lo que sea, porque para Dios no hay edad. Abraham tuvo hijos a los 90 y Sara tenía 75, o sea que la edad no es excusa. Cuando crees por fe, Dios lo va a hacer. Tienes que creer por fe y la palabra de Dios, no las ideas del mundo. Las ideas del mundo no son buenas, es por fe. Es por fe. Entonces, déjenme ver si se me escapó algo. Número 1, identifica y acepta la verdad. Pide perdón y arrepiéntete. Número 2, transforma tu manera de pensar. Y número 3, camina por fe y no por vista. Es por fe que andamos. Y tal vez usted está aquí hoy y dice, no, pero yo no vivo una familia disfuncional, yo creo que estoy bien. Bueno, vale, pero estás alcanzando las metas que Dios tiene para tu vida. Te sientes triste, agobiado, sin esperanza. Tengo que volver a hablar de mi edad, no sé por qué. Porque a la edad de uno mira para atrás y hay tantas cosas que hubiera hecho diferentes. Entonces eso pudiera hacerme caer en depresión, en tristeza, en angustia, en pérdida de valorarme yo mismo. Pero como yo veo por fe, lo que digo es, esto más nunca lo vuelvo a hacer, y todavía me queda mucho por delante. Amén. Porque aunque tal vez no llegue a 120, tal vez no tenga otros 60 años, el Señor acelera, el Señor multiplica, el Señor abre puertas, pero tienes que, por fe, creerlo. Si hay disfuncionalidad en tu familia, hay un ser de tu familia que no te hablas, un ser cercano. Si tienes un hijo que no te habla, un hijo que se perdió, que se fue, una mamá, una suegra, un tío, un vecino, un ex jefe, personas que no quieres, que te quitan la paz, que cuando lo recuerdas dicen, está siendo disfuncional, porque ese pensamiento, ese sentimiento en el corazón te va a llevar a un pensamiento, vas a hacer algo y luego vas a tener que cubrirte. Hoy es día de arrepentirse, hermanos. Señor, quita de nuestras familias toda disfuncionalidad, quita pecados si hay en mi corazón, como el pecado de los hermanos de José, el celo y la envidia que los llevó a matarlo y luego a arrepentirse y venderlo, y luego a cubrir. Le llevaron la capa a Jacob llena de sangre, encubriendo su delito, su pecado. Yo quiero tener una buena familia, y a la manera de Dios sí se puede. Quiero que se ponga de pie conmigo, por favor.